con... Arrancamos con nuestra sesión de Hyper Experience y os cuento un poquito más acerca de este término. Simplemente plantearos, estéis ahora por ahí escribiendo por el chat, todo lo que queráis ir comentando, pues por supuesto es bienvenido. Si queréis lanzarme alguna pregunta en particular que podamos estar contestando al final de la sesión, tenéis abajo un botón junto al chat que pone preguntas y respuestas y esas preguntas se quedan ahí fijadas y de hecho todos podéis votar y sin darle al botón del pulgar para arriba si aparece alguna pregunta que sea especialmente interesante o sugerente para vosotros y así pues a mí me aparecerá más arriba y por tanto pues le daré prioridad a la hora de contestarla. Yo de todos modos voy a estar razonablemente pendiente del chat, razonablemente, pues porque hay mucho movimiento y desde luego, pues al final vamos a tener un espacio para dar respuestas a esas preguntas y respuestas. Bueno, y dicho esto, vamos a arrancar. Muchos o algunos de vosotros me conocéis, veo por ahí nombres familiares, Matías, de los últimos que estoy viendo ahora mismo, Elena, de los últimos que estoy leyendo que habéis escrito por el chat, pero sois muchos más. Para todos aquellos que no me conocéis, mi nombre es Pablo Fiesta, soy vicepresidente de Customer Experience y de Innovación y siempre he pensado que todos y cada uno de nosotros tenemos superpoderes. Tenemos superpoderes a veces más escondidos, a veces que afloran o que son más visibles, depende de si estamos en nuestro rol de Clark Kent o de Superman o de Superwoman, ¿no? O que según corresponda. Estos son los míos y he de decir que pues, Customer Experience corre por mis venas. Tengo además la suerte, la fortuna de estar cumpliendo ahora justo 10 años en IZO, aunque llevo alguno más trabajando en experiencia de cliente y bueno, pues me encantará compartir aprendizajes de toda esta trayectoria con todos vosotros. Y me gustaría en esta sesión plantearnos algunas cosas que han cambiado tanto ahí fuera como hacia adentro de la disciplina, ¿no? Y como consecuencia, ¿qué es lo que está llevando a que tengamos que trabajar, ¿no? Y cómo la manera en la que veníamos entendiendo la experiencia del cliente en realidad tal vez tenemos que desaprender algunas cosas para reaprenderlas, fruto de todos los aprendizajes que hemos venido teniendo y fruto también de todos los cambios que se están produciendo. Y hablando de cambios, no sé, pareciera que en los últimos años han supuesto una gran cantidad de transformaciones en muchos niveles y estos son análisis que en realidad todos conocemos o nos resultan familiares, especialmente si hablamos de la pandemia, ¿no? Tal vez ahora empezamos a ver las cosas en perspectiva, no sabemos si en realidad pues, nos vamos a embarcar en otra ola porque va a venir otra variante y bueno, pero ya estamos hablando de endemias y estamos, bueno, conocéis todos estos detalles, ¿no? No voy a profundizar en todo ello, pero sí, tal vez ahora con esta cierta perspectiva, creo que es más significativo, es más reconocible para todos y la dimensión en la que la pandemia ha cambiado las relaciones interpersonales y cómo de una forma o como consecuencia ha cambiado la relación entre compañías y clientes, ¿no? Es obvio que en la medida que cada uno de nosotros hemos adoptado la digitalización de formas diferentes a como la veníamos trabajando, esto ha hecho que nos relacionemos con las organizaciones de formas diferentes a como lo veníamos haciendo. Y hay algunas que se han adaptado mejor, otras que se han adaptado peor, unas con las que nos sentimos más cómodos y otras con las que nos sentimos menos cómodos, ¿no? Pero es que no se ha quedado ahí, es que eso también ha traído cambios en la forma en la que nos relacionamos con nuestro empleador y con nuestros compañeros. Es decir, no se trata solamente de los cambios que se producen en la relación compañía y cliente, sino también compañía y colaborador, y entendiendo el colaborador o el empleado en el sentido más amplio posible. No tiene que haber un vínculo contractual, sino que tiene que haber algún tipo de relación de prestación de trabajo, ¿no? Y
Esta semana pasada estaba hablando con una de las compañías más relevantes de Centroamérica y contaban pues precisamente que ahora es habitual que cuando están haciendo procesos de selección la gente pregunte, pero ¿cuál es su política de teletrabajo? Y como que hay una explicación, hay personas que directamente, si les dices que mi política es de 3+2 a la semana, o que tenemos una política de días fijos en los que tenemos que venir a la oficina, te dicen directamente, no me interesa, ¿no? También puede ocurrir a la inversa, ¿no? Y el caso es que empiezan a aparecer algunos elementos que antes no estaban en el radar, no los considerábamos suficientemente importantes y claramente ha cambiado. Y por si no fuera poco, por si no estuviéramos teniendo suficientes cambios, a nosotros ahora últimamente en España además se nos juntan pues que si huelgas de transporte que producen desabastecimiento, tormentas que proceden del Sáhara que lo llenan todo como si fuera Marte, como si no fuera suficiente todo esto, nos encontramos con un conflicto en Ucrania que yo creo que más allá o dejando aparte toda la gravedad del conflicto en sí, desde el punto de vista de la relación entre el consumidor o el cliente y las organizaciones, también pone de manifiesto otros cambios que se están produciendo y estamos viendo cómo los clientes esperan o demandan que las compañías tomen una decisión al respecto y se posicionen y existen consecuencias de la decisión que se tomen, ¿no? Lo vemos en formas de boicots o lo vemos en formas de ataques organizados por parte de hackers a organizaciones que deciden pues, seguir operando en Rusia. Es decir, hay implicaciones en cómo percibimos a las organizaciones y no se trata de, bueno, yo aquí me quedo callado, no tomo partido, pues porque consideran que eso es ya, o los consumidores están considerando que eso es tomar partido, ¿no? Y todo esto está redibujando la manera en la que se producen las relaciones entre clientes y compañías. Claro, ahora permitidme, rescato la gorra de gestores de experiencia de cliente, de experiencia de colaborador, y nos vamos a nuestras armas. ¿Y cuáles son nuestras armas? Nuestras armas son nuestros customer journeys, son nuestros arquetipos, son nuestras herramientas de service design, de transformación, las capacidades agile que tenemos y cómo podemos hacer que estas herramientas sean capaces de trabajar en estos contextos o en este entorno tan diferente al que veníamos conociendo y en el que veníamos trabajando, ¿no? Porque si hay una cosa que me queda clara es que nos encontramos en un contexto que es cada vez más complejo y en la que la gestión de los clientes y colaboradores no es una gestión lineal, sencilla, donde trazas caminos con líneas rectas y con escuela de cartabón, sino que es mucho más complicado que esto. Y nos encontramos con que muchas de las herramientas y las armas y los instrumentos con los que contamos para trabajar en esto se basan en un trabajo casi de artesanía, donde tienes que detenerte, tienes que pensar muy de una forma detenida, ¿no? Cómo son o qué son las cosas que están sucediendo casi como si fuera un trabajo de artesanía. Pero está claro que ese trabajo minucioso y meticuloso no es escalable y tenemos que a veces pensar lento y otras veces tenemos que pensar rápido, ¿no? Y al final pareciera que las organizaciones terminan tomando decisiones dentro de los mercados que emparejan a unas compañías contra otras y pareciera que todas las compañías terminan siendo más de lo mismo cuando estamos trabajando en la experiencia de cliente con la finalidad de diferenciarnos, ¿no? Pero es como cuando te caminas por la calle, o sea, seguro que os viene la imagen de este grupete de amigos o amigas que los ves y es que visten prácticamente todos igual, van todos con las Vans y los vaqueros y con la camiseta y dices, pues sí, es que parece que han salido todos de la misma tienda que se acaban de comprar la ropa juntos, ¿no? Y con las compañías nos pasa un poco lo mismo. Nos pasa que empezamos a tomar decisiones y empezamos a parecernos cada vez más los unos a los otros cuando en realidad los clientes nos están pidiendo singularidad, ¿no?
Y en el bombardeo en el que nos encontramos de estímulos, pues tenemos que luchar por encontrar ese espacio de relevancia. Claro, todo eso dentro de un contexto de trabajo que además ha cambiado, es radicalmente diferente al que conocíamos hasta ahora, en donde las reglas y lo que era relevante antes ha dejado de serlo, ¿no? Y donde pues, muchos hemos tenido que aprender sobre la marcha a liderar equipos de formas distintas a como veníamos haciéndolo. Incluso, bueno, nosotros en IZO trabajamos en remoto como forma habitual de trabajo antes de la pandemia, y ahora todo el mundo trabaja en remoto y es que es como perfectamente habitual, ¿no? Pero puedes ver que hay diferencias significativas, ¿no? En la cantidad de contactos que puedes tener con los compañeros, ¿no? El caso es que no me cabe ninguna duda en que estamos viviendo en el momento en el que la experiencia es más importante que nunca, ¿no? O sea, nosotros hemos venido trabajando en experiencia desde 2001 y por aquel entonces no había equipos específicos, no había personas que te dijeran yo trabajo en experiencia de cliente, que te dan una tarjeta de visita y ponía Customer Experience. No ocurría, ¿no? Solo estaba en la agenda de algunos CEOs. No había metodologías tan asentadas como ahora. Y ha habido muchos cambios, ¿no? O sea, ahora tenemos prácticas avanzadas. Somos capaces de integrar competencias con equipos multidisciplinares, con tecnología que permiten unos niveles de gestión diferentes, ¿no? Por ejemplo, la integración de la data operacional y la data de experiencia era algo pues casi impensable hace unos años. Ahora tenemos nuevos referentes. Antes, cuando hablamos de referentes de experiencia, hablamos de Disney, hablamos de Starbucks, ¿no? Pero ahora tenemos referentes cada vez en más mercados, cada vez más locales, cada vez más pequeños, cada vez más singulares, ¿no? Desde startups a compañías tremendamente maduras y cada año se están produciendo disrupciones que cambian el status quo de los mercados. También estamos viendo que hay mayores expectativas. Las expectativas rompen los límites de lo que conocíamos. No nos habíamos pensado que las expectativas de los clientes pudieran encontrarse en que tomes una decisión de operar en unos mercados o en otros. Y en cambio esto provoca que haya clientes que decían no comprar determinados productos a determinadas compañías, ¿no? O igual, pues vemos cómo se imponen nuevos estándares que hace unos años vivíamos perfectamente sin ellos. Pero ahora, si no tengo un delivery de determinados productos en 2 horas, si no tengo delivery de determinados productos en 30 minutos, pues es que ya estás llegando tarde. Cuando hace no tanto tiempo la expectativa a lo mejor era que nos llegaran los productos en 7 días o en 5 días, ¿no? O en 3 días, ¿no? Y el caso es que damos más valor a lo importante, valoramos lo que más nos importa, además de que si vemos que las compañías no cuidan de quienes nos importan, no están alineados con nuestros valores, pues ahí se produce una ruptura, ¿no? Y estamos viendo cómo esto no ha sido un elemento puntual que se ha producido exclusivamente como consecuencia de la pandemia. O lo estamos viendo, pues, por ejemplo, reflejado en la manera en la que comunican las organizaciones, donde la reutilización, donde el consumo responsable son elementos tan importantes que ya no se trata de algo que simplemente se pone en las memorias anuales, ¿no? Y al final todo esto nos habla o nos lleva a hablar más de más experiencias, ¿no? La experiencia de alguna manera es una disciplina que está profundamente interconectada con muchas otras, ¿no? Y ha sido de alguna manera una correa de transmisión para llevar hacia la gestión empresarial disciplinas como el neuromarketing, como la economía conductual, como la sostenibilidad, como el trabajo con el desarrollo y el talento de las personas, ¿no? Y todo eso hace falta, o lo que nos lleva es que nos vemos obligados a redefinir los límites de lo que significa trabajar en experiencia. Es por eso que en IZO hemos acuñado el término de hyper-experience. Porque no es suficiente con trabajar en experiencia, no es suficiente con la experiencia del cliente, no es suficiente con la experiencia del colaborador. Tenemos que ir más allá. Hiper precisamente nos recuerda el ir más allá, más lejos de la experiencia y con todo ello pues construir
mejores relaciones entre personas y entre personas y organizaciones, ¿no? Ahora, hiperexperiencia es una definición que podría ser amplísima y nosotros identificamos que hay 5 espacios muy claros en donde entramos en juego y donde necesitamos profundizar en esa experiencia. El primero de ellos es el que llamamos hiperpersonal y es básicamente la personalización y la adaptación a cada uno de nuestros clientes. El segundo de ellos es hiperautomated, cómo nos apalancamos en tecnología para escalar la creación de experiencias. El tercero de ellos es hiperhuman, cómo demostramos la pasión por nuestros clientes y por nuestros empleados. El cuarto de ellos es hipermemorables, cómo logramos generar experiencias diferenciales en el momento que es adecuado. Y todo esto siendo hiperdinámicos, siendo capaces de adaptarnos en un contexto ágil y que esto sea parte de nuestro ADN organizativo. Buah, ahí en nada, ¿no? O sea, son desde luego unos cuantos retos que tenemos por delante para ser capaces de llegar ahí. La buena noticia es que tenemos formas de trabajarlo y tenemos formas de alcanzar todas estas dimensiones de la hiperexperiencia, ¿no? Sí me gustaría detenerme y profundizar, nada, un minuto sobre cada una de estas 5 dimensiones y luego poder compartiros qué cosas están haciendo, estamos viendo que están ocurriendo en el mercado y que están provocando estas transformaciones hacia estas 5 dimensiones, ¿no? Cuando hablamos de hiperpersonal, el foco que ponemos principalmente es en que necesitamos comprender a los clientes uno a uno. No podemos hacer lo mismo para todo el mundo. No vale hacer lo mismo sin importar las circunstancias vitales, los contextos, las situaciones específicas que puedan estar ocurriendo. Y sé que es muy complicado trabajar en uno a uno cuando tengo millones de clientes. Claro, para esto puedes basarte en otro tipo de herramientas que te ayuden, ¿no? y conectarlo, por ejemplo, a la automatización. Pero el caso es que necesitamos ser capaces de comprender y bajar a la mínima unidad posible de trabajo que es la persona, ¿no? Y esto me sirve, pues tanto si estamos hablando de clientes como de colaboradores, pero necesitamos trabajar desde este nivel sin ningún lugar a dudas. Y ya os mencionaba, la forma de poder llegar a todos sin ningún lugar a dudas es a través de tecnología. Y es que es necesario escalar. La artesanía la necesitamos en algunos momentos y la manualidad está bien cuando estamos haciendo determinadas actividades en la gestión de la experiencia. Pero tenemos que construir de forma masiva. Necesitamos ser capaces de entregar de una forma personalizada, aunque detrás tengamos una gran fábrica, ¿no? Y esto solo podemos hacer con tecnología. Y además sabemos que esto tenemos que ser capaces de trabajar en un modo real time. Ya no nos vale trabajar en batch y ya si esto dentro de unos cuantos días te mando el resultado de este análisis. No. Tiene que suceder en tiempo real, ¿no? Hablamos de hiperhuman y es que por mucho que impulsemos la tecnología, detrás de todo tenemos a una persona, ¿no? Y la pandemia, de hecho, pues nos ha recordado, ¿no? De que las personas necesitamos ese calor y cercanía y necesitamos conectar con otros y el papel de las personas conectando con personas pues es especialmente singular. Entonces necesitamos asegurarnos que por mucha tecnología que haya, también somos más humanos que nunca, ¿no? Y hablamos de la hipermemorabilidad. Yo creo que este concepto de ser memorable es algo que hemos tenido muy claro desde el principio cuando trabajamos en experiencia de cliente, pero que no siempre ha sido fácil de poner en marcha. Nos dejamos llevar por los grandes volúmenes y cuando tenemos que decidir decimos, bueno, pues vamos a trabajar sobre este punto de contacto que aquí pasan no sé cuántos miles de clientes cada uno de los meses, pero nos olvidamos que hay veces que podemos trabajar en situaciones extremas dentro de la campana de Gauss que se encuentran en esos extremos, ¿no? Y trabajando en esas situaciones que no son las habituales
podemos generar un impacto muy fuerte y duradero sobre las personas. Claro, sabemos que entonces vamos a llegar a menos personas y el reto es cómo sumamos acciones sobre esas experiencias extremas para ir llegando a todos nuestros clientes poco a poco, ¿no? Desde luego un reto que tenemos las organizaciones por delante. Y bueno, pues no sé qué os voy a contar de agilidad, del mundo agile, de lo importante que es ser capaz de trabajar internamente, asumiendo que el contexto que tenemos ahí fuera no nos permite tener siempre el grado de certeza que nos gustaría tener y que siempre vamos a estar trabajando con demasiadas variables en donde no vamos a tener toda la información que nos gustaría tener. Pero es que aún así necesitamos tomar decisiones y necesitamos avanzar. Y este contexto incierto y este contexto cambiante, pues a lo que nos lleva es que necesitamos ser capaces de adoptar mecanismos para poder navegar en este tipo de situaciones y contextos, ¿no? Entonces, siendo que esto es lo que se está produciendo, me gustaría también compartiros qué implicaciones tiene. Para navegar por todo ello, afortunadamente tenemos herramientas que nos permiten trabajar y algunas son familiares y otras pues las estamos construyendo para estos nuevos retos, ¿no? Tal vez por situarnos, y este es un dato que hemos compartido varias veces en los últimos webinars, algunos de vosotros que sois asiduos a nuestros webinars, muchísimas gracias, ya habéis oído este mensaje, ¿no? Y es que me parece importantísimo y esa explosión del feedback en donde lo más importante del feedback es el feedback no solicitado y el no estructurado. Es decir, la mayor parte del feedback a día de hoy se encuentra no a través de una encuesta, sino que se encuentra en muchos otros lugares en donde no necesariamente estamos escuchando o no estamos necesariamente escuchando de una manera activa. Y cuando hablamos de escuchar y de recabar feedback, pues en uno de los últimos webinars, Carlos Molina os lanzaba por ahí el reto, ¿no? de tratar de construir ese dato de Customer Share. ¿Cuál es el grado de cobertura que tiene tu métrica, por ejemplo, de NPS? ¿Cuántas encuestas haces al año? ¿Cuántos clientes tienes? Y por tanto, ¿cuál es la cobertura de datos de NPS? El caso es que al final los programas de voz de cliente tienen una limitación hasta dónde quieres llegar. Y aún así hay objetivos razonables de, oye, es que a mí me gustaría poder escuchar a todos y cada uno de mis clientes al menos una vez cada cuánto, ¿no? Porque si no tengo esta capacidad de escuchar a todos y cada uno de mis clientes, es que no sé cómo está la relación con todos ellos, ¿no? Estos datos proceden del observatorio EXEM que organiza IZO y esta es la respuesta específica en el caso de banca, ¿no? Y donde a través de esta investigación a directivos y responsables de experiencia de cliente de diferentes organizaciones a lo largo de Iberoamérica, pues tratábamos de identificar en dónde se encontraban. En este caso, pues teníamos o contamos con la respuesta de 50 directivos y gestores de experiencia de cliente en banca. Y cuando les preguntamos qué porcentaje total de clientes que realizan al menos una encuesta en el periodo de un año, fijaros los datos tan demoledores, ¿no? Y es que el 84% de las compañías en banca que usan el programa de VOC tienen una cobertura menor al 30% de su base de clientes. Es decir, estoy gestionando y estoy pagando variables en base a el feedback de tan solo pues, apenas un tercio de mis clientes. Ojo, esto no quiere decir que sea malo, no quiere decir que tenga que tirar a la basura mi programa de voz de cliente, tenga que rasgarme las vestiduras y decir todo el esfuerzo que he hecho hasta ahora no sirve de nada, ni muchísimo menos. Esto es un mecanismo activo de escucha y de gestión de la relación con los clientes. Pero no es suficiente. Tenemos que ir más allá. Y es aquí donde tenemos que ser capaces de integrar los datos de experiencia, los datos operativos y los datos transaccionales.
Esto que tenéis aquí es un pequeño gráfico fruto de un trabajo que estuvimos realizando pues, a base del análisis de conversaciones producidas a través de WhatsApp, integrando información que procedía del programa de voz de cliente, en este caso era usando la tecnología de Qualtrics, y analizando todos los comentarios que se producían a través de los motores de procesado de lenguaje natural de Clarabridge. Y todo esto lo que nos permitía era hacer análisis complejos donde tomamos para esta compañía, decidimos ver qué es lo que está sucediendo con aquellos clientes que están en riesgo de abandono. Y esto en realidad es un dato que procede de unos parámetros y unos análisis operativos donde vuelcan al CRM este tipo de información, de tal manera que estamos hablando de un dato operativo, ¿no? Y a partir de ahí vamos a analizar qué es lo que sucede con ellos. Y vemos cómo hay NPS que pueden estar oscilando desde el -90 hasta el 8, ¿no? Afortunadamente estamos hablando de clientes que están ahí en riesgo de abandono, ¿no? Y lo que nos encontramos, cada una de esas barras en horizontales nos hablan de la volumetría de diferentes tipologías de interacción. Evidentemente, nosotros no nos dedicamos a clasificar 103.000 conversaciones, sino que lo hizo el motor de procesado de lenguaje natural, que por supuesto estuvimos modelizando para entender las particularidades de esta organización y en definitiva poder clasificar de qué está hablando, qué es lo que está solicitando el cliente en cada uno de los casos. Claro, esa información es información transaccional. ¿Cuál es la transacción? ¿Cuál es el punto del journey en el que está interactuando ahora mismo el cliente? Ahora, a esto le añadimos el dato del NPS para esas interacciones en concreto. Y sobre todos estos datos, además, hacemos un análisis de sentimiento, donde vemos si hay un sentimiento positivo, neutro o negativo. En este ámbito específico de estudio, vemos que solo hay una tipología de interacción donde hay sentimiento profundamente negativo, a pesar de que hay NPS muy inferiores en otros casos. Fijaros la potencia que tiene en el momento en el que eres capaz de integrar información del programa de voz de cliente con información que estás escuchando procedente de ese 95% restante del feedback. La línea del NPS está formada por tan solo ese 30% de feedback que estás capturando, pero el resto de datos están procediendo de todas las conversaciones que estás teniendo. Y a partir de aquí puedes tomar decisiones mucho más detalladas y profundas, mucho más complejas, donde no solamente estás tomando decisiones en base a quienes contestan a tus encuestas, sino que estás tomando decisiones en base a lo que están interactuando todos y cada uno de los clientes. Aprovecho que justo estoy viendo ahí una pregunta de Julieta acerca de cómo identificar a los clientes que están en riesgo de abandono. En este caso, en concreto, la organización tenía una serie de parámetros en base al cual lo identificaban, ¿no? Estos parámetros pues, normalmente se suelen construir en base a pues, frecuencias o consumos o interposición de reclamaciones o PQRs o el no tener, por ejemplo, determinados elementos que te obliguen a permanecer, como pueden ser contratos de permanencia o elementos similares. Cada industria puede tener patrones diferentes por los cuales establecer que un cliente que está en riesgo de abandono y especialmente significativos en aquellas compañías donde hay, digamos, compañías de servicio más que en compañías de compra. Entonces, fijaros, todo esto, pues de lo que nos está hablando es que, claro, o sea, los programas de voz de cliente y utilizar el NPS lleva mucho tiempo entre nosotros. La cuestión es que creo que debemos ser críticos en la manera en la que estamos gestionando la experiencia y no fijarnos como
como meta, no fijarnos como línea final de llegada, el tener en marcha el programa de voz de cliente. Porque, como decimos, el contexto en donde nos encontramos y donde trabajamos actualmente nos pide más. Y nosotros tenemos que ser capaces de dar esas vueltas de tuerca y tenemos que ser capaces de llegar más allá para realmente poder estar escuchando, en este caso, a todos nuestros clientes y tomar decisiones en base a lo que nos devuelven todos ellos, ¿no? Ahora, si nos planteamos que esta capa, pues que tiene una base profunda analítica, es relevante y es importante, hay tal vez un espacio que lo estamos viendo desde hace algún tiempo y cada vez tenemos más claro que cobra una relevancia muchísimo más significativa. Y es que las interacciones presenciales están o necesitan, están en un proceso de redefinición para plantear de qué maneras puedo entregar más valor, de qué maneras puedo hacer que sean lugares donde voy a afianzar, a consolidar la relación con mis clientes, donde voy a generar esos wows, donde voy a lograr que se produzca la memorabilidad, ¿no? Y en cambio se produce una paradoja que yo todavía trato de explicarme. Y es que los equipos de digital tienen decenas de herramientas analíticas que miden cuándo entra el cliente, cuándo se va, por qué páginas navegan, si suben o bajan la pantalla, si hacen clic en un sitio o hasta el número de milisegundos que tarda en cargar una página. Nuestros colegas que trabajáis en call center, contamos con grabaciones de llamadas con equipos de Quality Assurance que después están escuchando esas grabaciones, que evalúan si estamos haciendo las cosas conforme a unos estándares que nos hemos marcado y donde a partir de ahí identificamos o evaluamos cómo generar unas mejores interacciones en el 1 a 1. Es decir, contamos con herramientas para trabajar en estos canales. Los equipos que trabajan sobre las redes sociales disponen pues, de maravillosos tableros donde tienen ya integradas herramientas de procesado de lenguaje natural y nos hablan del sentiment, de las interacciones, de volumetría, del reach, del alcance, de determinados comentarios y de determinadas campañas que estamos haciendo y tienen medido al minuto, ¿no?, qué es lo que está sucediendo. Y luego llegas al punto físico que estamos diciendo que tiene un valor inconmensurable en la relación, que queremos que juegue un papel todavía más importante y no tenemos herramientas para saber qué sucede ahí. No tenemos ni esa capacidad analítica que tienen los compañeros de digital, ni tenemos las herramientas de Quality Assurance en el call center, ni tenemos las herramientas de análisis de sentimiento que tienen nuestros colegas en redes sociales, ¿no? Y es para mí pues como muy significativo, ¿no?, de esta ruptura. Por eso nosotros desde IZO hemos querido hacer mucho foco y énfasis en buscar la mejor forma de poder resolver todo eso, y es por ello por lo que hemos desarrollado alianzas con organizaciones que nos permiten cerrar esta brecha y poder traer las capacidades que están disponibles en otras áreas de la organización para un lugar que es tan profundamente importante en la relación con los clientes. De tal manera que puedas capturar de una forma muy sencilla, pero tan sencilla que si quieres desplegar un programa, apenas necesitas 48 horas para ponerte a conseguir tu primera conversación con clientes y a partir de ahí poder analizarlo y comprender todas las diferentes dimensiones de esta conversación. Y esas dimensiones pues tienen que ver, por supuesto, con lo que se dice y con cómo se dice, con ese sentimiento y con las implicaciones y las consecuencias que tiene esa conversación. Y por supuesto, sobre todo esto, pues puedes aplicar las capacidades que ya tenemos en otras áreas de la organización, y si lo necesitas, puedes poner en marcha acciones de close the loop como las conocemos en los programas de voz de cliente, donde puedo actuar hacia aquellos clientes
en donde he detectado que ha habido experiencias que tendrían que haber sido diferentes, o donde puedo actuar de una manera más sistemática hacia los procesos y los protocolos que me van a permitir no generar ese tipo de experiencias negativas que quiero evitar. Claro, y esto lo puedes hacer con o sin el respaldo del programa de voz de cliente. Es decir, que si contamos con que una tasa de respuesta pueda estar en un 20% de las personas que han pasado por una interacción, no solo voy a depender de ese 20%, sino que podré estar tomando decisiones sobre el 100% de mis clientes o podré estar analizando el 100% de las interacciones, ¿no? Entonces, yo creo que estas capacidades son capacidades muy necesarias y que nos llevan a plantearnos trabajar sobre la experiencia de formas diferentes. Pero no me quedo solamente ahí. Es que tenemos que ser capaces también de actuar individualizadamente en cada una de las experiencias. Y además no solo hacerlo con detractores. Plantearnos de una manera masiva, automatizada, cómo trabajar milimétricamente. Y aquí es en donde nos vamos a herramientas en las que podemos orquestar experiencias, ¿no? Y donde, pues, por ejemplo, esto que veis aquí es un pantallazo de una serie de reglas cuando detecto que hay en una entidad financiera una serie de problemáticas. Y es que tengo clientes que tienen una tarjeta de crédito, que tienen, que han recibido una encuesta desde Qualtrics y su NPS es inferior a 30, donde además sé que forman parte del grupo de viajeros porque hacen cargos en muy diferentes localidades o países, y donde además veo que la tendencia de uso de la tarjeta es descendiente desde los últimos meses. Claro, a partir de aquí yo puedo plantearme, oye, espérate, esto es un grupo que puedo considerar un grupo de clientes de alto valor y que se encuentra en riesgo. Y a partir de esto lo que quiero hacer es introducir una serie de, introducirlos en una campaña donde puedo empezar a establecer una serie de comunicaciones para recuperar a esos clientes. Claro, esto hacerlo individualizadamente, uno a uno, pues es virtualmente imposible. Pero por eso es en donde contamos con herramientas que nos permiten ir más allá y donde podemos estar trabajando, como decimos, no solamente con los detractores, sino con cualquier grupo potencial, donde podemos trabajar no solo para clientes que están en riesgo de abandono, sino con clientes que están satisfechos para generar un wow y generar lealtad. O aquellos clientes que pasan por esas interacciones extremas que pasan inadvertidas porque tienen una volumetría baja. Claro, no puedo hacer acciones masivas con ellos, pero sí puedo tener las cosas preparadas para que cuando se produzca este goteo, estar seguro que estoy ahí para generar un impacto súper memorable, ¿no? Y hablando de memorabilidad, yo creo que es importante también considerar la vertiente o considerar la parte humana que hay detrás de todo esto. Quienes vivís en España, estoy seguro que conocéis esta campaña, ¿no? Donde pusieron en marcha, pues, o esta persona que con 78 años, a partir de su malestar e indignación, decidió iniciar una campaña que se llamaba Soy mayor, no idiota, ¿no? Y que básicamente lo que buscaba es trabajar para una atención más humana, en donde no tenga por qué vivir el hecho de la exclusión financiera por el hecho de ser mayor y porque las entidades financieras me estén obligando a utilizar determinados medios o canales con los cuales yo puedo no sentirme suficientemente cómodo, ¿no? Y es por ello por lo que estuvo trabajando y activamente recopiló más de 600.000 firmas para solicitar esa atención humana y yo creo que es otra muestra, ¿no? de cómo está cambiando las relaciones entre organizaciones donde las personas no están dispuestas a vivir determinadas situaciones por mucho que sean decisiones que estén tomando los sectores, ¿no? Y si la decisión es ir hacia la digitalización, no podemos olvidar que además de
trabajar la digitalización para ser eficientes, para ser escalables, también tenemos que seguir siendo humanos y también tenemos que pensar en aquellas personas que por el motivo que sea no pueden acompañar esa digitalización tanto como nos gustaría, ¿no? Sobre estos aspectos que trabajamos hacia afuera, hacia la relación hacia clientes, también creo que debemos considerarlos y trabajarlos hacia adentro, hacia la relación con colaboradores. Y para mí aquí hay una compañía no sé, yo fui cliente suyo hace un montón de años sin saber que estaban haciendo todo esto y años más tarde descubrí todas las iniciativas que hacían hacia el interior de la organización. Buffer es una aplicación o una serie de servicios online que te ayudan a la gestión de las redes sociales, ¿vale? Y ellos trabajan muy, muy activamente sobre lo que llaman la transparencia por defecto. Por defecto nuestras decisiones están basadas en la transparencia y esto lo llevan a un sinfín de decisiones para el interior de la organización y para sus colaboradores. Uno de ellos, por ejemplo, es este dashboard de diversidad que es público para cualquier persona, donde dice, mira, ¿sabes qué? Dentro de Buffer tenemos este porcentaje de personas del colectivo LGTQIA. Este porcentaje de personas tiene algún tipo de diversidad funcional, este porcentaje de personas ha servido en el ejército y este porcentaje de personas no tienen el inglés como lengua nativa, ¿no? Estas mujeres, este porcentaje de mujeres, de hombres, han publicado recientemente un informe para reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y cómo han pasado de un 15% a un 5% y siguen trabajando para reducirlo todavía más. Pero es que la transparencia, si dicen somos transparentes y nuestros valores es que somos transparentes, esto los llevan hasta el último extremo. Y es que los salarios de toda la organización son públicos. Esto es una foto real, una captura de su ficha de salarios, donde ves claramente que Joel, que es el CEO, cobra $290.000 y tienes una calculadora para saber cuál sería tu salario si entraras a trabajar en la organización. Porque hay una serie de parámetros que es en cuál es tu trabajo, cuál es tu experiencia y en qué tipo de ciudad vives. Pues porque no es lo mismo vivir en una ciudad costosísima, como pueda ser San Francisco, o vivir en una ciudad tremendamente barata. Y en función del coste nivel de vida, pues te ponen un multiplicador. En función de la experiencia que tienes, te ponen un multiplicador. Y en función del tipo de trabajo que desempeñas, tienes un salario base. Y tú introduces estos parámetros y sabes cuál va a ser tu sueldo en Buffer. La transparencia en esta compañía pues es un elemento vital para generar una adecuada experiencia hacia los colaboradores. Y por si no nos había quedado suficientemente claro, trabajar sobre la experiencia del colaborador es algo que acompaña a trabajar sobre la experiencia de cliente y que suma muchísimo cuando somos capaces de trabajar en ambas direcciones. Y de hecho, hace unos meses publicaba Salesforce junto a Forbes este informe donde publicaban esta tabla, donde están cruzando para cada uno de estos puntos en azul corresponde a una compañía. Es una compañía. Y nos está indicando en horizontal cuál es la valoración en una métrica de experiencia de cliente, de experiencia de empleado, en una valoración que va de 0 a 5, y cuál es la valoración de la puntuación de esta misma compañía en experiencia de cliente, en una métrica que va de 0 a 100. Y esto nos sitúa a todas estas compañías. Al final nos salen estos 4 cuadrantes en donde están analizando cuál es la tasa de crecimiento anual de todas estas organizaciones. Y básicamente lo que nos está diciendo es que las compañías que tienen buenos resultados de experiencia de cliente y de empleado, es decir, las que están arriba a la derecha, duplican la tasa de crecimiento anual de aquellas que no tienen estas buenas puntuaciones. Es decir, trabajar en CX y en EX tiene un impacto significativo. De hecho, según este análisis,
trabajar y tener buenos resultados en EX, no tanto en CX, sigue dando unos resultados en esta tasa de crecimiento anual compuesto de un 7,2, ¿no? De igual no tanto como el 8,5, pero de un 7,2. Y me parece interesante el análisis que hay por aquí detrás. De todos modos, como todos estos son puntos y ahora mismo no sabemos quiénes son, sí me gustaría centrarme en el cuadrante de arriba a la derecha. Y aquí es en donde aparecen marcas, algunas conocidas, y a las que estamos acostumbrados a ver en este tipo de análisis, pero hay muchísimas otras que no. Y esto de lo que nos habla es que hay nuevos jugadores y jugadores que trabajan de una forma diferente y que tienen mucho por cambiar, ¿no? Pues algunos como Southwest, pues, o como Apple, pues a lo mejor sí que los teníamos ahí o estamos acostumbrados a tenerlos como referentes, ¿no? Pero muchos otros de los que tenemos aquí en este listado, hay mucho retail, hay mucha compañía industrial, evidentemente en Estados Unidos, pero me resulta muy interesante ver cómo está desplazándose todo esto, ¿no? Y me gustaría dedicar también, pues en la recta final del webinar, un pequeño espacio a propósito de la personalización. Y yo hay cosas con la personalización que me generan, personalmente me generan ciertas dudas. Esto que veis ahora mismo en la foto lo conocéis todos, ¿verdad? Esta campaña de comparte tu Coca-Cola con, y el hecho de poner los nombres como que te acerca más, ¿no? Y que en algún momento pues podías estar buscando una lata con determinado nombre eh, para regalarlo, para que sea para ti. Yo tengo ciertas dudas. Lo cierto es que la campaña fue exitosa en términos de ventas. Si no me equivoco, estoy hablando de memoria, no sé si fue un 13 o un 15% lo que incrementaron las ventas, al menos aquí en España, como resultado de esta, de esta campaña. Aún así, realmente, desde experiencia de cliente, lo mejor que podemos hacer para personalizar la experiencia es poner un nombre en una lata. Creo que podemos ir un poco más allá. Creo que podemos ir un poco más allá. Y aunque tiene unos años, este ejemplo me resulta buenísimo. Es un ejemplo de EasyJet en una campaña que hicieron en su 20 aniversario y donde te transmitían con un grado de personalización altísimo qué es o cuál es tu relación con ellos. Y te dicen, hola, Alan, bueno, esto es bastante fácil, lo hacemos de toda la vida casi ya, ¿no? En email marketing. Pero a partir de ahí empiezan a contarte, dice, te subiste al primer avión con nosotros en Niza y desde entonces hemos viajado juntos 45.000 kilómetros, para ser precisos. Um, a lo largo de todo ello, pues hemos estado en 20 aventuras contigo en tres países diferentes. Has tomado el asiento de ventanilla en el 67% de las ocasiones. Dice, bueno, pues ¿a quién no le gusta disfrutar de las vistas, ¿no? Y esperamos que te lo estés pasando también como nosotros. Desde ese primer viaje, tu último viaje fue a Ginebra hace 30 días y a lo mejor es el momento de ir pensando en el siguiente. ¿Qué tal si pruebas Ámsterdam, ¿no? Y como no, pues puedes contar con 36 destinos desde Edimburgo, porque Alan vive en Edimburgo y tu viaje no ha hecho más que empezar, ¿no? Fíjate, o sea, esto lo estamos viendo que hay más compañías que lo están haciendo, ING en España, La Luz, aquí también en España, en el sector financiero, en utilities, que lo que hacen es que recopilan los datos operacionales tuyos como cliente y te ayudan a ponerlos en valor. Te ayudan a decir cómo es la relación con ellos, te ayudan a decir qué es lo que has venido haciendo. Pero no solamente esto, sino que puedes encontrarlo también con cosas pues mucho más cotidianas. No tienes que esperar a la campaña de los 20 años. Esto es Grammarly, esta herramienta online de estilo y escritura en inglés y donde te hacen un update semanal y donde te dicen, mira, esta semana
has escrito un 7% menos de palabras que la semana anterior, pero has escrito más de un 87, más que el 86% de los clientes de usuarios de Grammarly, ¿no? Ha descendido el número de correcciones que han sido necesarias y el vocabulario que has utilizado tal, y además has utilizado no sé cuántos, y estas son las 3 principales errores gramaticales que has venido haciendo, ¿no? Es decir, te da información, perdón, te da información o te da unos reportes habituales sobre ti, sobre tu uso. Estos son datos de uso que vienen de la información operacional, por así decir, pero que te la transmiten para poner en valor y para realmente decirte tú dónde estás o dónde estás respecto a otros, ¿no? Bueno, sabéis que, por cierto, hay Carlos, me has llegado ahí al corazón. Quienes me conocéis sabéis que soy melómano y yo no puedo vivir un día sin música y tanto en el wrap de Spotify como en resumen de Apple hacen esto contigo y te dicen, mira, esto has sido tú este año, ¿no? Y cuando te das cuenta que a lo mejor has escuchado más de la cuenta ese artista que te habías prometido no escuchar, pero cuando ves ahí que tienes pues, cuántas reproducciones, pues ahí dices, oye madre, igual tengo que plantearme cambios en mi vida. Bueno, es otra historia para otro momento. Pero bueno, la personalización se puede construir, se puede llevar a muchos lugares. Desde hace tiempo que vengo siguiendo esta compañía que se llama Stitch Fitch, que lo que hacen básicamente es que es un servicio de suscripción a ropa donde todos los meses te llega una caja de ropa. Pero la parte buena que tiene Stitch Fitch es que son capaces de entregarte la ropa que realmente necesitas y la ropa que a ti realmente te gusta. Y son capaces de hacerlo a través de un algoritmo, un cuestionario inicial, pero luego a través del feedback que entregas con cada uno de los envíos que vas recibiendo y empiezas a recibir la ropa que te gusta tanto como si lo hubieras comprado tú o incluso mejor. Y esto pues es complejísimo, ¿no? La tasa de éxito que tienen es altísima a pesar de todo. Y es porque están juntando el hecho de poder preguntar a los clientes qué es lo que les gusta y qué es lo que no. Además de algoritmos por detrás que nutren o complementan esa información con gustos a partir de lo construido. Y hay un par de ejemplos con los que me gustaría a terminar muy rápido, ¿no? Que igual conocéis, que es, por ejemplo, la posibilidad de generar esas conversaciones con otros a través de la pandemia. Tal vez Apple ha empezado a hacer esto con la posibilidad de hacer FaceTime mientras estás viendo vídeos, pues un poco tarde para la pandemia, pero es desde luego pues hay una iniciativa que es buenísima que nos lleva hacia esa hipermemorabilidad, hiperhumano, a pesar de que la distancia nos separe, ¿no? Y al final, ¿cómo podemos hacer todo esto, no? Para hacer todo esto necesitamos ser capaces de poder discernir si necesitamos trabajar en la capa de experiencia de cliente o en la capa de experiencia de colaborador. Si tenemos que trabajar en una capa analítica o tenemos que trabajar en una capa de transformación digital, ¿no? Bueno, nosotros la verdad es que desde IZO, ya sabéis, venimos haciendo todo esto desde hace mucho tiempo, ya sea trabajando en la capa de experiencia donde podemos analizar estas 5 dimensiones y ser capaces sobre un Customer Journey detectar dónde podemos fortalecer la automatización, la memorabilidad, la personalización, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí fomentar todo esto. Por supuesto, cuando trabajamos en el colaborador, pues no solamente se trata de tener ese journey del cliente, sino poder contrastarlo con el journey del colaborador y ver cómo podemos fortalecer las relaciones con los colaboradores, ¿no? Por supuesto, también en la capa analítica, donde necesitamos tener herramientas que nos permitan capturar qué es lo que sucede en cada uno de los canales de contacto con el cliente, para luego esto complementarlo con la voz del cliente y el empleado y todo ello, pues pasarlo por el tamiz de la analítica para poder juntar la data operacional con la data transaccional y con ello tomar mejores decisiones de negocio. Y por supuesto la transformación digital en donde tenemos que o podemos comprender qué es lo que está ocurriendo en nuestros canales digitales para automatizarlos, para llegar más lejos, para poder tomar decisiones acerca de cómo mejorar las experiencias en los canales digitales, haciendo que haya interacciones relevantes en todo ello. Así que
con todo ello, al final, o podríamos resumir, ¿no? Que cuando trabajamos en experiencia de cliente, necesitamos ser capaces, ¿no? de detectar, comprender cuándo se producen esas experiencias planas que no están generando resultados de negocio y ser capaces de cambiarlas por esa sonrisa que necesitamos encontrar en nuestros clientes. Y desde luego, pues en IZO nos apasiona el poder trabajar en todo ello para generar todas estas transformaciones. La verdad es que hemos hecho en esta hora un recorrido muy completo en donde hemos estado trabajando o hemos estado hablando de precisamente los retos que tenemos como gestores de experiencia, en donde podemos trabajar para generar los siguientes saltos de lo que implica la gestión de la relación con clientes, con colaboradores, con personas en definitiva, y a partir de ahí pues dibujar nuevos futuros, que es lo que tenemos por delante sin ningún lugar a dudas. Pero necesitamos replantearnos dónde están los límites de lo que venimos haciendo como gestores o como equipos encargados de gestionar la experiencia de cliente para poder llegar más lejos de lo que lo hemos hecho nunca. Así que, bueno, espero que os suméis a la ola de Hyper Experience. Y dicho esto, me gustaría dedicar unos minutos a preguntas y respuestas. He estado por ahí contestando alguna que he visto mientras por el chat. Gracias a los que habéis ido lanzando vuestras cuestiones ahí en el botón, no del chat, sino de preguntas y respuestas, que me aparecen por ahí todas ordenadas. Y si queréis, pues mientras voy contestando algunas, si tenéis más cuestiones, pues podéis lanzarlas también. Si hay alguna de las cuestiones que os guste especialmente, le podéis dar al botón del pulgar hacia arriba y eso pues genera puntuaciones y las levanta. ¿De acuerdo? Vale, entonces, dice Diana, cuando tienes un 50-50 de clientes satisfechos e insatisfechos con un producto nuevo, ¿qué recomiendas para tomar la decisión si lanzarlo? Bueno, muy buena pregunta. Un 50-50 de clientes insatisfechos para un producto en proceso de lanzamiento puede ser suficientemente bueno si lo que te estás planteando es lanzar el producto bajo estas concepciones agile, ¿no? En donde lanzo un producto que es suficientemente completo para generar una experiencia completa y a partir de ahí lo puedo ir mejorando. Probablemente 50-50 esté demasiado al límite y tenga que asegurarme que somos capaces de pulir algunas cuestiones adicionales y poder hacer tal vez un despliegue controlado, ¿no? Escuchar mucho y muy de cerca a los clientes mientras se produce ese lanzamiento y poder ir con ello tomando decisiones, pero no de si lo lanzo o no lo lanzo, sino de cómo lo voy desplegando para generar la mejor experiencia posible desde el primer momento, ¿no? Pregunta a Katia. ¿Cuál es el primer paso para implementar la voz del colaborador? ¿En qué momento se involucran los empleados para la construcción de este programa? ¿Cuáles son las estrategias para que perdure este programa en el tiempo? Vale, pues yo creo que todas las organizaciones tienen, o prácticamente todas, alguna forma de medición de la experiencia del colaborador que se ha venido produciendo. La cuestión es plantearnos todas las distintas capas en las que podemos trabajar. Al trabajar con los colaboradores, pues por supuesto es interesante que trabajemos a nivel clima y esa parte de clima normalmente es la que mejor resuelto tenemos, pero a partir de ahí necesitamos comprender cuál es el journey del colaborador, cuáles son los momentos de la verdad y cuáles son esos touchpoints que necesitamos o queremos o que necesitamos medir. Y a partir de esto, pues plantearnos de qué manera voy a lanzar esas encuestas en los momentos relevantes cada vez que un colaborador pase por esas interacciones. Y con esto voy a empezar poco a poco a ir construyendo sobre todo mi journey o sobre primero sobre los momentos de la verdad y luego sobre todo el journey del colaborador, fuentes de información. Y esto pues lo puedo complementar con señales adicionales, con pulsos, con investigaciones ad hoc, con estrategias dirigidas, ¿no? Para ir poco a poco ir ampliando el alcance del programa.
básicamente, Katia, y explicado así en 1 minuto y medio. Espero eh, que te ayude esta respuesta. Bueno, y pregunta Lorena, el journey del colaborador, es decir, el employee journey, dice, ¿no es trabajo de recursos humanos? Bueno, pues aquí nosotros lo que nos encontramos es que no hay una definición de quién es el responsable de esto. En muchas organizaciones es un trabajo que toma el equipo de recursos humanos, pero hay otras organizaciones en donde no, donde lo toman los equipos de CX junto con el apoyo de recursos humanos, pero toman el liderazgo los equipos de CX porque necesitan trabajar sobre el ámbito de la cultura, de la experiencia, y para trabajar y generar impactos en la experiencia del cliente necesitas trabajar en la experiencia del colaborador, y por eso pues hay veces que se generan equipos de trabajo multidisciplinares o se lidera también desde los equipos de experiencia del cliente, con lo cual no necesariamente hay un único lugar en donde se produzca esto. Y Juliet pregunta por ahí también, para obtener un NPS efectivo, ¿qué porcentaje debe ser? O sea, entiendo que, no sé si te refieres a qué porcentaje, qué tasas de respuesta deberías tener. En realidad, lo más importante para tener un NPS efectivo es medirlo consistentemente. Y una vez que empiezas a medirlo consistentemente y empiezas a actuar sobre él, esas tasas de respuesta crecen solas. Lo que nunca te cuentan sobre el NPS es que, o sobre las encuestas, es que las tasas de respuesta están condicionadas por lo que haces con la encuesta que estás enviando hoy. Si la encuesta que estás enviando hoy, el cliente te contesta que tiene una experiencia horrible y tú no haces nada, el cliente la próxima vez que vive una experiencia horrible no te va a contestar. ¿Para qué? Dirá. Pero si le has apoyado, has resuelto el problema que tenía porque has hecho una buena gestión del close the loop, la próxima vez te contestará, aunque no sea por una mala experiencia, sino también si es por una buena, y empezarás a hacer crecer el programa. Entonces eso genera un efecto beneficioso que va a permitirte incrementar el alcance del programa. Con lo cual, o sea, bueno, Juliet, esto también depende un montón de la industria, depende un poco de los sectores. O sea, pues, por ejemplo, en el mundo del B2C, de todos modos, por no darte una respuesta de consultor y quedarme con el depende, ¿no? Pero, por ejemplo, tasas de respuesta habituales que se manejan en el B2C son tasas de respuesta que ronden entre el 19 y 24%. Son tasas de respuesta habituales. No obstante, hay industrias, por ejemplo, en telecomunicaciones, que suelen ser muy inferiores, y hay otras industrias donde pueden ser un poquito más altas, ¿no? Vale. Tenemos por ahí otra pregunta. ¿Cómo manejamos la experiencia en modalidades híbridas? Pregunta Patricia, porque en cada modalidad tenemos diferentes arquetipos. ¿Cómo seguimos generando esa unidad de empresa en estas modalidades? Perdón, eso lo ponía Patricia, pero una pregunta de Janet. Entiendo que es referido a la experiencia del colaborador. O sea, aquí creo que no hay una respuesta universal, sino que es necesario trabajarlo organización por organización, ¿no? Y trabajarlo desde un punto de vista de las expectativas. Hay organizaciones que están preparadas para dar la libertad a los colaboradores para que elijan la modalidad de trabajo, si es presencial, si es remoto o si es un mix entre ambas, ¿no? Hay otras organizaciones que prefieren establecer pautas. No sé si es mejor una cosa o la otra. Yo personalmente tengo una preferencia, que es lo que cultivamos aquí en IZO, que es que cada uno decida cómo prefiere trabajar, ¿no? Pero entiendo que, y es una preferencia personal con la que me siento muy cómodo y muy a gusto, pero entiendo que puede haber otras personas que tienen otras preferencias. Entonces, esto no creo que haya una única respuesta, sino que hay que hacerlo analizando precisamente esos arquetipos, preguntando a los colaboradores y a partir de ahí, pues viendo cómo poder dar la mejor respuesta a la organización, ¿no? Vale. Luego tenemos una pregunta de Eugenio. ¿Cuál es la media de un NPS para una empresa que está brindando la mejor experiencia de cliente? Esta pregunta, en realidad, Eugenio, tiene trampa. Tiene trampa porque hay el NPS o el resultado de NPS es un resultado que está profundamente condicionado por factores culturales.
Muy específicamente hay un elemento que se ha identificado como que es un gran condicionante, que es la escala con la que te valoraban en la escuela. Pues, por ejemplo, en Chile la escala es, si no me equivoco, de 1 a 7, mientras que en Perú es de 1 a 20, en España es de 1 a 10, y no es lo mismo que apruebes con un 5, como ocurre en España, que apruebes con un 6, como ocurre, me parece que era en Colombia. Entonces, digamos que esto condiciona mucho la respuesta que vas a dar a una pregunta de NPS, y por tanto que no sea tan fácil dar una respuesta universal. De hecho, hace tiempo los padres del NPS publicaban tablas de Reino Unido y de Estados Unidos, y veías como la mejor compañía de Estados Unidos pues podía tener, que si no me falla la memoria, era una compañía de seguros de USAA, que estaba en torno al 78, una cosa así, mientras que la mejor compañía de Reino Unido estaba en torno a un 65, que era Apple. Y claro, esto te lleva a decir, es que la mejor compañía de Reino Unido no es ni como la décima mejor compañía de Estados Unidos. No, no, no es necesariamente esto, es que valoramos y contestamos de formas diferentes, ¿no? Entonces, bueno, sí hay un factor cultural que hace que no puedas tener un dato ahí universal, y luego también va a cambiarte muchísimo de industria, porque un dato, imagínate un 25, pues a lo mejor en un retail es una nota muy baja, pero a lo mejor en una compañía de telecomunicaciones es una nota muy alta. Vale. Si tenemos un NPS, pregunta Carola, si tenemos un NPS superior a 50 puntos, ¿podemos estar fallando en la medición del indicador? ¿Manejamos la medición días después de la experiencia por una llamada, pero quizá no estamos obteniendo un sentimiento real del cliente? Vale. Bueno, yo creo que no necesariamente está en que tengamos un dato de 50, pero sí hay una cosa que condiciona muchísimo, Carola, y es que eh, cuanto más cerca preguntemos al evento, por lo cual le estamos preguntando, mucho mejor. El escenario ideal es que el minuto por el que sales de la puerta de la sucursal te esté llegando la encuesta al móvil. Ese es el mejor escenario posible. Y para esto pues necesitas tecnología, claramente. Si quieres trabajar en en un programa donde tengas el alcance máximo posible, también necesitas hacerlo a través de un método de distribución que sea barato y eficiente. Y aquí el email es barato y eficiente, sobre todo si lo comparas con llamadas telefónicas. Aunque, claro, podemos argumentar, es que no todos mis clientes tienen email, o voy a llegar a más clientes si hago una llamada telefónica que si lo hago a través de email. La verdad es que esto probablemente hace 10 años podría haber sido un argumento muy de peso, pero lo que estamos viendo actualmente es que aunque tengas una llegada inferior a través del email, los datos que obtienes no son por ello menos significativos. Y sin duda alguna, la aspiracional es llegar al 100% de tu base de clientes, pero es una aspiracional que nunca vas a llegar. Pues también si lo haces por teléfono, pues porque te vas a encontrar clientes que en cuanto descubren que no es una persona, sino que es una compañía que me está llamando, te cuelgan. Con lo cual, bueno, pues o sea, siempre vas a tener algún tipo de impedimento, y yo aquí en este sentido pues estoy como muy práctico, ¿no? Y creo que es mucho mejor irte a un medio que puedas potencialmente tener un alcance muy superior con la misma inversión, ¿no? Económica. Muy bien. Dice, y ¿cómo se promueve para que adultos, que en su mayoría no son tecnológicos, respondan a encuestas Qualtrics? Hay algunas cosas que ayudan mucho. O sea, necesitas hacer que la encuesta sea súper sencilla, súper clara, y que la invitación sea honesta y transparente. Si os interesa, tenemos por ahí uno de nuestros webinars pasados en nuestro canal de YouTube, está colgado, acerca de los programas de voz de cliente, y tenemos algunas buenas prácticas a este respecto.
Al final tienes que reducir al mínimo la desconfianza y hacer que sea súper fácil. Si generas dudas o si pones cuestionarios que sean complejos o de muchas pantallas o con sliders extraños y configuraciones que puedes hacer, algunas muy, muy, muy complejas en Qualtrics, ¿no? Pero que puedas hacerlas no quiere decir que sea lo mejor que puedes hacer. Pues con ese tipo de prácticas puedes facilitar esas respuestas if. Muy bien. ¿Un business analyst puede ser considerado como CX? Pregunta Ani. Bueno, un business analyst y muchos otros roles. Yo creo que al final tiene que ver con si trabajas hacia la práctica de la gestión de la relación con el cliente y aquí y bajo ese paraguas te puedes encontrar a business analysts o te puedes encontrar a gente que trabaje en el desarrollo de procesos o a desarrolladores web si hace falta, ¿no? A personas de recursos humanos o de operaciones. Pues porque puedes, yo creo que no es tan importante el trasfondo con el que vengas, sino el tipo de actividades que desarrollas y que construyes hacia la gestión de la relación con el cliente. Y pregunta por ahí Andrea, ¿cómo construir la voz de la marca cuando es una multinacional? Deberíamos tener un tono por país. Esto es interesante y en la parte de internacionalización, o sea, yo creo que merece tal vez un capítulo completo aparte. En realidad hay algunas reglas acerca de cosas que deberíamos tratar de hacer y hay algunas hipótesis que deberíamos contrastar antes de terminar desarrollando, ¿no? O sea, la coherencia que puedas tener entre un país y otro es muy importante. Cuando hay movilidad entre los clientes y pueden estar contratando, conociendo tu marca desde diferentes lugares, es más importante todavía, aunque no necesariamente eso significa que tengas que ser exactamente igual, sino que puedas permitir un cierto grado de adaptación, ya no solamente pues, en términos de el idioma, sino también en otros factores que pueden condicionar incluso tu producto, tu llegada o incluso tu comunicación completa con los clientes, ¿no? Pues si tratas de ir con una página internacional para Oriente Próximo, el sudeste asiático y Latinoamérica, probablemente pues vayas a tener problemas de llegada en alguno de los tres mercados, ¿no? Porque están buscando parámetros distintos y valoran elementos diferentes de comunicación. Ahora, yo tengo que poder reconocer a la compañía independientemente de que me encuentre en un contexto de personalización en un otro mercado, ¿no? Pero bueno, Andrea, yo creo que ahí también hay mucho con lo que poder trabajar y también depende mucho de la industria en cada uno de los casos. Muy bien, bueno, pues de mi lado, después de 20 minutos extra quedándome aquí con vosotros resolviendo dudas, pues me quedaría tal vez más que nada agradeceros. Agradeceros a todos como siempre vuestra participación, que espero que hayáis disfrutado de este webinar, que las cuestiones que os hemos estado compartiendo pues os susciten ahí nuevas inquietudes acerca de qué es lo que deberíamos estar trabajando en términos de experiencia de cliente. Y bueno, pues por supuesto estaré encantado de escuchar las implementaciones que hacéis a partir de todo esto. Así que de nuestro lado, pues solo queda mandaros un abrazo muy fuerte, que os cuidéis muchísimo y nos vemos pues próximamente. Sabéis que todos los terceros jueves de mes hacemos nuestros webinars, Andrea. Así que por ahí suscribiros a nuestra newsletter y vais a estar siempre, siempre informados de nuestras novedades y nuestros siguientes webinars. Un abrazo muy fuerte a todos. Cuidados. Chao.